Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la carrera de Ingeniería de Sistemas. Bienvenidos a la asignatura académica Historia y Cultura Andina. Curso Poderoso Primero B, turno tarde. Hoy vamos a repasar la segunda parte de la primera unidad titulado Historia de la Ciencia y la Tecnología. Para tal efecto, vamos a dar inicio recordando aspectos muy importantes sobre esta primera unidad. Como bien los recordarán ustedes, la, la clase pasada, en el repaso anterior, nos habíamos quedado en la clasificación de las ciencias. Para ser exacto, habíamos hablado de las ciencias sociales. Hoy vamos a continuar hablando también de la clasificación de las ciencias. Y para ser preciso, vamos a hablar de las ciencias aplicadas como tal. Debemos señalar, como dice la lámina, las ciencias aplicadas son aquellas que utilizan los conocimientos desarrollados por las ciencias formales o las ciencias empíricas y experimentales en ámbitos de ámbito general y de todo interés. Vale decir que en este tipo de ciencia, en la ciencia aplicada, está inmersa todas aquellas otras ciencias o ramas que se caracterizan por aplicar su conjunto de conocimiento. Claramente en la imagen central de la derecha podemos advertir cómo una persona está ejecutando un conjunto de programas dando a mostrar que la ciencia aplicada se caracteriza básicamente por su aplicabilidad de manera directa como tal. Podemos hablar que dentro de estas ciencias se encuentran aquellas donde la práctica juega un papel muy importante. Hablemos de las ciencias aplicadas. Como su nombre lo dice, las ciencias aplicadas se caracterizan por reflejar una práctica, se caracteriza por aplicabilidad como tal. Veamos cuáles son las que pertenecen a esta ciencia. Por un lado está la ingeniería, todas en general, porque todas las ramas de la ingeniería se caracterizan por aplicar su conocimiento o en todo caso sus conocimientos en diferentes áreas. En nuestro caso, la ingeniería de sistemas se va a caracterizar por aplicar en el manejo de los diferentes lenguajes de programación. En la ingeniería de sistemas se va a caracterizar por aplicar diferentes lenguajes de programación para solucionar diferentes problemas sobre diferentes aspectos y o temáticas. Hablemos de otro ejemplo. En ingeniería civil se va a aplicar sus conocimientos sobre construcción. Y así, cada una de las ciencias de la ingeniería se va a caracterizar por la aplicabilidad de su conocimiento en solucionar un determinado problema. La arquitectura lo propio, donde el arquitecto o la arquitecta como tal se va a caracterizar por aplicar en los planos su conocimiento, diseñando planos de diferentes edificaciones, construcciones como tal. En la medicina lo propio, donde los diferentes galenos médicos como tal van a poner en práctica su amplio conocimiento. Lo que acontece son los diferentes centros de salud. Cuando uno puede visitar podemos ver que estos profesionales, los doctores, van a poner en práctica al atender a los diferentes pacientes padeciendo diferentes enfermedades. Nutrición dietética, lo propio, donde se va a aplicar el conocimiento relacionado con una adecuada alimentación, nutrición y una correcta dieta para que el individuo o los individuos puedan desarrollar una buena alimentación sana y natural. La farmacia o farmacéutica, lo propio,
donde el profesional o la profesional va a mostrar su conocimiento en el manejo de los diferentes medicamentos que existen para las diferentes enfermedades y o dolencias. La arqueología lo propio, donde los denominados arqueólogos van a poner en práctica su conocimiento excavando diferentes restos de culturas, restos de lugares donde alguna cultura hace siglos atrás se haya desarrollado y haya dejado como legado restos de su cultura y o civilización. Lo propio es la psicología social, es de trabajo entre el psicólogo y los diferentes pacientes. Todas estas entonces, al igual que el bioanálisis, son partes de la ciencia aplicada o, dicho de otra manera, de las ciencias aplicadas por que se van a caracterizar específicamente por poner en práctica sus conocimientos científicos, sus conocimientos profesionales. ¿Cuál es el concepto de tecnología en el 1.3? La lámina lo dice así. El concepto de la tecnología hace referencia al conjunto de nociones y conocimientos científicos que el ser humano utiliza para lograr un objetivo preciso, que puede ser la solución de un problema específico del individuo o la satisfacción de alguna de sus necesidades. En base a la tecnología se desarrollaron diferentes herramientas que han sido útiles para las personas. ¿Qué entendemos por este concepto de tecnología? Es muy importante y muy necesario conocer que cuando hablamos de tecnología estamos hablando de ese conjunto de conocimientos que se reflejan en la construcción de una determinada herramienta. Hablemos del celular. ¿Cómo se logró desarrollar un celular? Desde el primer modelo hasta los que tenemos hoy en día, los digitales. Esta herramienta tecnológica en la cual hoy se maneja y es una necesidad ya no un lujo, los celulares, los teléfonos móviles, es un claro ejemplo de tecnología, donde los diseñadores, donde los ingenieros en sistemas sobre todo, al igual que otro tipo de profesionales, han ido acumulando conocimiento y este conocimiento les ha permitido poder crear versiones más sofisticadas y mucho más modernas en relación a las anteriores versiones. Por eso hablamos de un conjunto de nociones, estamos hablando de un conjunto de conocimientos científicos. ¿Cuál es el objetivo? Satisfacer las diferentes necesidades de las personas. Enfoquémonos en la imagen central del lado derecho. Ahí podemos apreciar cómo se interrelacionan, por un lado, el ordenador o la computadora, la que esta también está sujeta a otro tipo de herramientas. Puede ser el microscopio, puede ser las calculadoras, los componentes químicos, podemos hablar de la red, del satélite, entre otros aspectos, lo que nos está mostrando que todos estos elementos que vemos en la imagen central de la derecha es el resultado de ese conjunto de conocimientos que el hombre lo ha ido aplicando y ha ido construyendo estos diferentes elementos que tienen la función de satisfacer las diferentes necesidades de los humanos aquí en la Tierra. Entonces, cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de ese conjunto de conocimientos que el hombre ha ido adquiriendo a lo largo de un gran lapso de tiempo y cuyo objetivo es satisfacer las diferentes necesidades que tenemos las personas en base a un determinado aspecto. Puede ser el tema de la comunicación si hablamos de los teléfonos. ¿Cuál es el principal objetivo de un teléfono móvil? Establecer comunicación entre dos personas en diferentes puntos geográficos. Podemos hablar de aquí del Alto a una persona en La Paz, a una persona en Santa Cruz, en otro departamento, o incluso contactarnos con una persona ubicada en otro país, en Sudamérica o en otro continente. Entonces el tema de tecnología
tiene diferentes formas de reflejarse. Están los celulares, están las computadoras u ordenadores y otros más. Dentro del concepto de tecnología, ahora hablemos del concepto de naturaleza de la tecnología. Según Jaramillo, refiere lo siguiente sobre la naturaleza de la tecnología. Y dice así, la tecnología es tan antigua como el hombre. De hecho, la aparición de las primeras herramientas se ha relacionado con los principios de la cultura humana. La tecnología, como el lenguaje, es el producto de el desarrollo humano. ¿A qué se refiere Jaramillo con este su concepto acerca de la naturaleza de la tecnología? Básicamente que todo lo que hoy en día se conoce como tecnología se habría originado junto con el hombre. ¿Y por qué hablamos y señalamos que la tecnología se ha desarrollado juntamente con la aparición y evolución de los primeros homínidos? Porque precisamente estos primeros homínidos fueron quienes evolucionaron en conocimiento y fueron quienes empezaron a diseñar herramientas antiguas y naturalmente su grado de evolución de estas herramientas. Hablamos del fuego, por así decirlo. Este invento, como fue la piedra y las herramientas a partir de la piedra, que ha logrado al Homo habilis como tal, crear un conjunto de herramientas para poder defenderse de otros animales, así como también para poder cazar, lo que se ha constituido como una herramienta que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo como tal. Hablemos del Homo erectus. Este Homo, al cual siempre lo vamos a recordar por su descubrimiento del fuego. Y a partir de ese descubrimiento, el Homo erectus ha ido adaptando el fuego a su cotidianidad, utilizando en diferentes aspectos de su vida. Podríamos señalar que el Homo erectus fue quien empezó a utilizar el fuego para iluminar el interior de las cuevas y o cavernas, tal vez en la preparación de sus alimentos, tal vez para utilizar como una herramienta y defenderse de los diferentes animales que constantemente asediaban al Homo erectus, entre otros. Y hoy en día aún seguimos utilizando el fuego en diferentes aspectos de nuestra vida, sobre todo en la preparación de los diferentes alimentos. Hablemos del desayuno, hablemos del almuerzo, la merienda, el té y la cena, donde vamos a utilizar el fuego para la cocción de nuestros alimentos. O también debemos señalar que ese fenómeno natural llamado calor que se produce por la elaboración o por la producción de fuego también se emplean diferentes productos terminados. Lo que quiere decir que en las industrias y en las empresas también se utiliza el fuego en la elaboración de un determinado producto. Entonces, por eso Jaramillo señala que la tecnología es antigua como el hombre y naturalmente sigue evolucionando. Entonces, el lenguaje es un claro ejemplo. Hoy en día en Bolivia tenemos 36 etnias y cada una naturalmente tiene su propio lenguaje. El aymara, el quechua, el guaraní, tupi-guaraní, el mojeño, entre otros, se caracterizan por esa particularidad propia de cada lenguaje. Y el lenguaje es un reflejo humano y claro ejemplo de cómo la evolución en la comunicación le ha permitido a nuestros antepasados poder desarrollar su forma de expresar una idea, un pensamiento y un sentimiento. En otros países tenemos diferentes idiomas o lenguas. El portugués que se habla en Brasil, el francés que se habla en Francia, el alemán en Alemania, el mandarín en China,
el griego en Grecia, el latín, la lengua más antigua en el mundo, son un claro ejemplo de cómo el lenguaje también es el resultado de ese largo proceso de evolución humana, porque surge por la necesidad de poder expresar un mensaje, una idea, un sentimiento y o pensamiento. Recordemos cómo fueron las primeras formas de lenguaje, gritos, señas, que aún hoy en día naturalmente lo seguimos utilizando. Entonces lo que nos dice Jaramillo, que la tecnología es tan antigua como el hombre, nos hace referencia a que todo lo que hoy en día nos rodea en cuanto a tecnología y herramientas, nuestros antepasados han ido desarrollando en base a su cúmulo de conocimiento. Seguimos con este concepto de tecnología. Ahora hablemos de la evolución de la tecnología en la historia. Es muy importante señalar cómo la evolución tecnológica se ha dado a lo largo de millones de años. Exactamente, como nos dice la lámina, la evolución tecnológica comenzó hace 2.5 millones de años con los Homo habilis. Los primeros seres humanos que desarrollaron herramientas de piedra. La tecnología de ese periodo también incluye los siguientes avances de tecnología. Hablamos del fuego, hablamos de las primeras técnicas de agricultura, como también la rueda. Es decir, debemos señalar que la tecnología como tal no se limita simplemente a hablar de ordenadores, de lenguajes de programación, como Python entre otros, aquí en ingeniería de sistemas, sino que también la evolución humana, sobre todo la evolución tecnológica, se remonta a los albores de la humanidad. En la clase pasada habíamos hablado del Homo habilis, el Homo erectus y el Homo ergaster, a quienes se les atribuye el gran avance tecnológico utilizando la piedra como materia prima y desarrollando diferentes elementos. Hace 2.5 millones de años, el Homo habilis se va a caracterizar por descubrir los beneficios de la piedra, por así decirlo. Hoy en día, aún seguimos usando este recurso natural propio del planeta en diferentes aspectos relacionados con la humanidad, sobre todo en la construcción, en el empedrado de calles, entre otros. Así como el Homo habilis hace 2.5 millones de años empezó a utilizar la piedra para poder emplear en diferentes actividades, aún hoy en día, en este siglo XXI, seguimos utilizando la piedra como una herramienta básica. Lo que nos dice que a partir de la piedra se han desarrollado diferentes otros elementos. Y la tecnología se ha constituido desde la prehistoria hasta nuestros días como ese elemento que también ha ido evolucionando. Hablemos del fuego. Desde que el hombre descubre el fuego ha utilizado diferentes materiales. Madera, ramas secas, arbustos, dependiendo de su fuente de origen. Pueden ser zonas volcánicas, rayos, truenos, entre otros fenómenos naturales. Hoy en día nosotros no utilizamos o no generamos fuego como en la prehistoria. Hoy en día utilizamos gas. Hoy en día tenemos otro tipo de mecanismos para generar fuego, pero no es diferente a cómo se hacía en la prehistoria. Inclusive debemos señalar que algunas formas de elaboración de alimentos son propias de la prehistoria. En la prehistoria, cómo solían preparar o cocer la carne, cazaban a un determinado animal y lo despedazaban, por así decirlo, y
la carne destinada al alimento, lo, lo asomaban o acercaban al fuego para su cocción. Hoy en día hacemos algo similar cuando preparamos la famosa pastillada. Independientemente qué ingrediente se le va a agregar, lo acercamos al fuego, al carbón en todo caso, y esperamos su cocción para poder ingerirlo después. Entonces hay algunas prácticas humanas que, si bien hoy en día son similares a la época de la prehistoria hace 2.5 millones de años, hoy en día aún las seguimos practicando. Hablemos de las técnicas de la agricultura. Si bien hoy en día se utilizan maquinarias como tractores para arar y demás, aún en el área rural se sigue empleando las prácticas de la prehistoria, los conocimientos de la agricultura básica, ya que no todos pueden acceder a las diferentes maquinarias destinadas al trabajo de agricultura. Y cómo no hablar de la rueda, este elemento muy importante presente desde la prehistoria hasta nuestros días. Se puede ver en las movilidades, en forma circular, las ruedas reflejadas en ese neumático llanta, en las bicicletas, en las motos, en los trenes y demás. Entonces, como podemos apreciar en la prehistoria, se dan este tipo de evolución tecnológica. Hablemos de la edad antigua. Recordemos que la historia como tal surge cuando aparecen las primeras manifestaciones de escritura. La clase pasada habíamos hablado de la escritura jeroglífica en Egipto, de la escritura cuneiforme en Mesopotamia, Babilonia tal vez, y la escritura ideográfica en China. Y cuando hablamos de la evolución de la tecnología en la Edad Antigua, podemos señalar a los diferentes inventos que se han ido desarrollando en la antigüedad. Podemos hablar de de la aparición de las primeras ciudades en las culturas de la antigüedad. Y dentro de estas ciudades podemos hablar del surgimiento de diferentes grados de conocimiento. Puede ser la matemática, el invento de herramientas, la bomba hidráulica, tenemos el astrolabio y otros elementos que en la antigüedad fueron inventadas para satisfacer diferentes necesidades de el hombre en diferentes regiones del mundo. Podemos hablar de los diferentes inventos chinos, la brújula, el astrolabio, el papel, la pólvora, entre otros, que le ha permitido a nuestros antepasados, mejor dicho, al hombre, al Homo sapiens en la Edad Antigua, poder expandir imperios, poder someter a otros pueblos, creando nuevas herramientas, tal vez armas modernas, como tal, lo que nos muestra que aún la tecnología no solamente se aplica en el conocimiento pacífico, sino también para ser implementado en conflictos bélicos. Hablamos de las guerras, hablamos de las conquistas, problemas entre una cultura y otra cultura. Lo que es muy típico cuando hablamos de las diferentes culturas en la antigüedad. El enfrentamiento entre persas y griegos, un claro ejemplo. Entre romanos y egipcios, donde la tecnología se va a reflejar en las diferentes armas que se va a utilizar en la Edad Antigua. Y después de la Edad Antigua va a surgir la Edad Media. Como dice la lámina, comenzó en el siglo V cuando se cultivó los diferentes productos a partir de los cereales, donde el molino de agua se va a constituir como una pieza muy importante. ¿Qué más dice la lámina? Veamos. La invención de los molinos de viento fue un desarrollo tecnológico que permitió cultivar alimentos en lugares donde no existían caudales de agua. En la Edad Media también se van a inventar diferentes herramientas, podemos llamarlas tecnológicas, vinculadas en este caso a la agricultura.
lo que nos da a entender que las diferentes herramientas no solamente eran y relacionadas con las guerras como armas bélicas, sino que también en este caso estaban vinculadas con la agricultura como tal. Y el molino de agua, el molino de viento, van a constituirse como otro tipo de herramientas que se han caracterizado en la Edad Media por ser muy practicadas, por ser muy utilizadas por los habitantes en las diferentes comunidades rurales, por así decirlo, del campo. Entonces, este es otro claro ejemplo de cómo la evolución tecnológica también en la Edad Media va a adquirir nuevas connotaciones. Y cómo no hablar de la evolución de la tecnología en la historia en la Edad Moderna. Bueno, la lámina dice así. En la Edad Moderna se tienen los siguientes avances en lo referente a tecnología. La imprenta permitió la reproducción de textos en papel, dando origen a los libros. El telescopio, que permitió aportes en el ámbito de la astronomía. El encuentro entre dos mundos, un claro ejemplo. En la Edad Moderna, claramente también se van a desarrollar y se van a lograr conseguir otro conjunto de inventos. Hablamos de la imprenta, de la famosa imprenta de Johannes Gutenberg y cómo esta máquina va a permitir la producción de textos en menor tiempo y en mayor cantidad. Es decir, ya no se va a transcribir un texto a otro utilizando el pulso de la mano, sino que en esta ocasión se va a utilizar esta herramienta como la que vemos en la imagen central superior de la derecha, el primer prototipo de imprenta. También podemos hablar que este tipo de inventos ha permitido cambiar la adquisición de conocimiento. También podemos hablar de los telescopios de la Edad Moderna, como estos elementos fueron utilizados para el estudio de los diferentes astros que con, constantemente y continuamente son motivos de estudio. Podemos señalar a la Luna, a los diferentes planetas de nuestro sistema solar, a la misma estrella de nuestro Sol, entre otros astros, que son partes de estudio por parte de la astronomía. Naturalmente, este tipo de inventos es otro reflejo de que la tecnología también fue adquiriendo nuevos instrumentos, nueva maquinaria, producto de esa invención en este lapso de tiempo llamado Edad Moderna. Tal vez podríamos hablar incluso de la revolución industrial, del cual hablamos la clase pasada. La evolución de la tecnología en la historia también contempla todo lo que va a surgir y acontecer en la edad contemporánea. Veamos qué dice la lámina. La edad contemporánea es el periodo histórico de mayor evolución tecnológica y podría dividirse a su vez en tres etapas. La que corresponde a la revolución industrial, que comenzó en el siglo XVIII, la era de la computación y la informática en la carrera Ingeniería de Sistemas. ¿Qué nos señala esta lámina? Claramente que en la edad contemporánea aparecen nuevas herramientas tecnológicas. Podemos hablar de las que surgen, por ejemplo, en la revolución industrial y cómo este tipo de maquinarias fueron transformando la producción de diferentes materiales en las industrias, aún como se ve hoy en día en diferentes empresas e industrias donde las maquinarias van a producir algún determinado bien en menor tiempo y en mayor cantidad. A eso se suma la informática, la ingeniería de sistemas como tal. En la imagen central de
la lámina derecha, podemos apreciar cuál fue la evolución, por ejemplo, del ordenador o la computadora como tal. Y este es un gran avance de cómo la tecnología a lo largo de años, décadas, por ahí siglos, se mantiene en constante cambio, en constante evolución. Es decir, todo es dinámico, todo es constante transformación, todo es desarrollo y aparición de tecnología en la denominada etapa histórica de la humanidad como tal. Hablemos de otro punto, las herramientas y la tecnología en la actualidad. Cada herramienta tecnológica tiene una utilidad para las personas. Jaramillo señala lo siguiente: es la manera más efectiva de ampliar y extender nuestra capacidad para cambiar el mundo, ya sea para cortar, dar forma, unir materiales, para aumentar el alcance de nuestras manos, voces y sentidos. ¿Qué nos quiere decir el señor Jaramillo con este concepto? Lo que él quiere manifestarnos, que el hombre tiene la capacidad de poder cambiar, de poder transformar y poder satisfacer nuestras propias necesidades. Claramente podemos advertir esto en la imagen central de la lámina al lado derecho, como un grupo de personas están transformando, están construyendo un determinado mueble, producto de transformar los recursos naturales renovables y no renovables en el planeta y poder crear un producto final, un producto terminado de diferentes materiales que son muy propios, son muy propicios para la satisfacción de diferentes necesidades de el individuo en una determinada sociedad. Por ejemplo, el caso de la lámina central al lado derecho nos muestra la importancia que tiene los diferentes muebles para un individuo o un conjunto de personas. Y naturalmente, quienes se van a caracterizar por el diseño de estos diferentes muebles, como los denominados carpinteros o ingenieros en la construcción, van a poder transformar sus productos hasta la elaboración del producto terminado como tal. Podemos hablar de los carpinteros haciendo muebles, de los señores constructores de edificaciones, casas construyendo casas. Podemos hablar de los ingenieros civiles expertos en la construcción de caminos, entre otras ramas de profesionales que tienen la finalidad de construir un producto para satisfacer la necesidad de un individuo. Todo surge a partir de ese conocimiento para la elaboración de un producto como tal. Llámese muebles, llámese productos de alimentación, productos propios de el cuidado médico, la vestimenta, la comunicación como tal. Y todos estos elementos son herramientas tecnológicas propias de esta época actual, siglo XXI, año 2024. También podemos hablar de la tecnología en la industrialización. ¿Qué dice la lámina? Permite fabricar nuevos objetos. Si está bien utilizada, mejora la calidad de vida. Sus desarrollos implican cambios culturales y podemos hablar de ventajas de la tecnología. ¿Y cuáles son esas ventajas? Comunicación instantánea, acceso rápido a la información, mayor cantidad de opciones de entretenimiento, facilidad de trámites y eficiencia en procesos industriales. Como podemos apreciar, cuando hablamos de tecnologías en la industrialización, estamos hablando de todos estos aspectos importantes que están
muy relacionados con las diferentes agrupaciones sociales, relacionados con los cambios culturales. Por eso hablamos de las ventajas de la tecnología. El teléfono móvil, el celular, ¿qué nos permite? Comunicación instantánea. Por llamada, por WhatsApp, por Facebook, entre otras aplicaciones, podemos realizar una comunicación a necesidad propia de cada persona. ¿Tenemos acceso a la información? Naturalmente, claro que sí. Hablemos de la red, hablemos de Internet. Si queremos algún dato, buscamos con un determinado navegador y vamos a hallar esa respuesta a nuestra necesidad. Podemos encontrar entretenimiento, naturalmente, que si hablemos de YouTube, entre otras aplicaciones. Facilidad de trámites, porque hoy en día hay diferentes aplicaciones como en la banca digital que nos permite hacer el pago de diferentes servicios básicos, energía eléctrica, agua, entre otros. Y naturalmente estos también se van a aplicar en las diferentes industrias como tal. Pero, así como la tecnología de la industrialización trae consigo ventajas, también podemos ver las diferentes desventajas. Una de ellas, la dependencia de la tecnología. Podemos hablar también del aislamiento social o de la disociación de la realidad. Entonces, como podemos apreciar, cuando hablamos de las diferentes tecnologías, podemos advertir ventajas como también desventajas. Lo que nos está mostrando que cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de un conjunto de cambios, un conjunto de herramientas que, dependiendo de la utilidad que le vamos a dar, esta nos va a brindar un conjunto de ventajas o desventajas. Mucho depende de cómo se va a utilizar esa determinada herramienta. Bien, con esto hemos terminado nuestra unidad. Con esto hemos terminado la unidad número 1. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias.